Jonathan significa Dios ha provisto o Dios ha dado. Y en él podemos ilustrar lo que en el Salmo 15 dice acerca de los que habitan en el tabernáculo de Dios o moran en su monte santo. El versículo 4 dice: pero honra a los que temen a Dios, y el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es gente de palabra. Las promesas que hace, procura llevarlas a cabo hasta el límite de sus posibilidades. Desde luego no se refiere a lealtades en lo ilícito, que involucren delitos. Esas lealtades caídas que llevan a una fidelidad más allá de lo que Dios pide. Estamos hablando acerca de ser leal y real con la palabra de Dios. Inclusive no me libera de cumplir la cosa que he prometido o en la que me he empeñado, así salga perjudicado o deje de ganar en un negocio, en una relación, en una posición. Veamos esto de manera práctica. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 22, se nos dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que tenían espadas. Aquí lo tenemos. Es el legítimo sucesor al trono por ser hijo directo de Saúl. Aquí lo vemos acompañando a su padre en una batalla. En el capítulo 14 del mismo libro, en el versículo 4, nos habla de las proezas de Jonatán. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Era un hombre que cuando salía a la batalla, el terreno no le impedía llevar a cabo sus expediciones. Usted me colaboraría mucho si vuelve a leer el primer libro de Samuel y hace un seguimiento de Jonatán. En el mismo capítulo, en el versículo 27 y 29 de primero de Samuel, dice: pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y se llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Jonatán no violentó el juramento de su padre a sabiendas. Evidentemente él no estaba cuando Saúl hizo ese juramento tan extraño en medio de una batalla. Es como si usted sale a correr una maratón y decide no alimentarse desde 8 días antes. ¿Con qué fuerzas va a poder hacer el recorrido? Bueno, pero en fin, estamos hablando de Jonatán. Sin embargo, cuando la cosa sale a la luz, en el versículo 39 dice, hablando Saúl: porque vive Dios que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Saúl era un hombre brusco, no tenía compasión. Y aquí, cuando sale a la luz el asunto de la miel,
decide inclusive matar a su propio hijo, en aras de un juramento alocado que había hecho. Es extraño porque Saúl, en los capítulos siguientes, usted va a notar que era capaz de perdonar a aquellos que Dios le había dicho que destruyera. Inclusive llevó a cabo la orden matando niños y una serie de mujeres y de animales del pueblo de Agag, pero a su hijo lo pone en el patíbulo. Dice la Escritura acerca de Jonatán que el pueblo impidió que Saúl lo matara. Versículo 45, entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Dios, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Interesante. En el capítulo 18, del versículo 1 al 4, Jonatán hace un acto tremendo con respecto a su relación con David. Dice en el capítulo 18 lo siguiente: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Y aquí viene: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Escuche. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Es decir, el manto representa autoridad, permítame la alegoría, y Jonatán le está diciendo: la autoridad te ha sido entregada a ti. Y otras ropas suyas, también el ropaje interno, hasta su espada, simbolizando con esto que jamás lo atacaría cuerpo a cuerpo. Y también le entregó su arco y su talabarte, dándole a entender que no dispararía de lejos y tampoco prestaría su arco para que otro disparara sus flechas, o prestaría sus flechas para que otro las disparara en su arco. De esa clase de hombre estamos hablando. Él está reconociendo que Dios ha elegido a David inclusive por encima de su padre y desechándolo a él como legítimo sucesor al trono. Vale la pena que hablemos un poco más de este hombre llamado Jonatán, para que sigamos ilustrando lo que en el capítulo 15 o en el Salmo 15 Dios dice: el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Vamos a mirar entonces eso con detenimiento. Por hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.